Le damos la bienvenida al lanzamiento del Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 2023. Queremos agradecer especialmente a la Pontificia Universidad Católica de Chile, que nos abre sus puertas para realizar esta actividad. El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo es elaborado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre cada 2 años. Hoy, simultáneamente, en los 23 países donde esta fundación tiene oficina, se están dando a conocer los resultados de este estudio. El único en su tipo, hecho por una institución católica y que comprende a todas las religiones en todos los países del mundo. La actividad de hoy la hemos estructurado en un panel con 3 expositores. Luego habrá un espacio para las preguntas de ustedes. Por favor, quien quiera hacer la pregunta, levante la mano y uno de nosotros les acercaremos una hoja y un lápiz para que puedan escribirla, y una vez que la tengan escrita nos vuelven a avisar, así la retiramos. A continuación, damos inicio a las exposiciones de nuestros invitados. Les presento a Paulina Izaguirre, Magdalena Lira y Sergio Mico. Invitamos a Magdalena Lira, quien dará a conocer los principales resultados del informe de la libertad religiosa en el mundo 2023. Magdalena es magíster en Humanidades con mención en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile y licenciada en Estética por esa misma casa de estudios. Actualmente es la directora nacional de la Oficina de Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre. Magdalena, te cedo la palabra. Buenos días. Queremos invitarlos a conocer ahora los principales resultados del informe que elabora la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre desde el año 1999. Esta es la edición número 16. Se hace cada 2 años y es el único informe donde se analizan todos los países del mundo y para todas las religiones, para ver el grado de respeto del derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este informe es preparado por más de 40 personas expertas que durante los 2 años que median entre un informe y otro estudian según sus áreas de conocimiento y según también sus conocimientos de las determinadas religiones para sacar este informe que tiene más de 500 en su versión final. ¿Cuáles son los principales resultados que vemos este año? En casi 1/3 de los países de todo el mundo, la libertad religiosa es vulnerada de manera grave o muy grave. Eso significa que en 61 países de los 196 que se investigan, las minorías religiosas son víctimas de algún tipo de abuso solamente por la religión que siguen. Irónicamente, esto se produce en un momento que según el World Population Review, el 87% de las personas en todo el mundo se declaran seguidoras de alguna religión. Entonces es paradójico esto que hay mucha gente que quiere seguir una religión, pero en casi 1/3 de los países esta libertad se ve coartada. Acá tenemos otra forma de verlo. Son en total casi 4.900 millones las personas que en este momento viven en algún lugar donde se vulnera esta libertad de manera grave o muy grave. Y ojo que acá, en la categoría de persecución, tenemos a China y tenemos a India, los 2 países con mayor cantidad de población. O sea, es un tema que no puede dejarnos indiferentes. Les decía que son 61 países donde se vulnera la libertad religiosa, y de esos 61, en 28, que están en color rojo, hay persecución grave. O sea, realmente minorías religiosas están siendo perseguidas y en algunos casos directamente tratando de ser exterminadas por grupos mayoritarios producto de la fe. Y en 33 de los 61 países existe discriminación. ¿Qué quiere decir discriminación?
que hay leyes que dificultan la práctica de la libertad religiosa. Por ejemplo, hay países que ponen muchísimas dificultades para poder construir una iglesia o una mezquita, dependiendo donde sea. Hay países que tienen legislada la apostasía, es decir, personas, en el caso de los países musulmanes, que no pueden dejar su fe, no pueden abandonar el Islam o convertirse a otra religión. Esos países están catalogados como discriminación. Y acá abajo, quizás el dato más fuerte, que el 62,5% de la población mundial vive en países con violaciones graves o muy graves, más de la mitad de la población del mundo. Y acá tenemos el mapa. Los países rojos, como les decía, significa persecución, persecución declarada. Y ojo, eso lo va a tocar Paulina después. Lamentablemente en Latinoamérica tenemos uno, que es Nicaragua, que es primera vez que está en el estatus de persecución. Y con amarillo o naranja tenemos países donde hay discriminación, pero una discriminación que dificulta severamente la práctica religiosa. ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué le sucede a las minorías? ¿De qué forma se restringe esta libertad religiosa? En primer lugar, los ataques terroristas, que hemos visto que se producen principalmente en África y en la zona del Sahel. Todo lo que es el África subsahariana está siendo víctima de continuos ataques terroristas, en este caso de grupos yihadistas islámicos, que atacan a las comunidades cristianas o comunidades de religiones tradicionales, o también, y eso es súper importante, musulmanes moderados, musulmanes que no siguen esta doctrina fundamentalista. También vemos casos de vigilancia de masas. Eso lo vemos principalmente en China, donde existen 520 millones de cámaras con reconocimiento facial que ven dónde se mueven y qué están haciendo las personas. China, lo vamos a ver después, está viviendo uno de los periodos más violentos de persecución religiosa desde la revolución cultural que hubo en ese país. Las leyes anticonversión son leyes que se hacen en algunos países, por ejemplo en la India o en Pakistán, que impiden a las personas cambiar de religión. Si yo cambio de religión, soy penalizada con, en el caso de la India, con 10 años de cárcel. Pero también no solo yo que cambié de religión, sino que la persona que se cree que me indujo a dar ese paso, que me indujo a cambiar de religión, esa persona también va a ser penalizada. Y eso pasa en 12 estados de la India. O sea, una situación muy grave y que se está extendiendo por el continente asiático. Restricciones económicas, dificultades, lo vamos a ver también seguramente en Nicaragua, para distintas minorías religiosas, bueno, en el caso de Nicaragua en mayoría, pero el tema del manejo de los dineros que ellos tengan. Nuevamente volvemos a la India. La India, por ejemplo, tiene un sistema que los grupos que prestan ayuda a las personas necesitadas y que necesitan plata del exterior para poder hacer ese trabajo, según las nuevas leyes, ya no pueden seguir recibiéndola. Entonces también es una manera, la mayoría de estos grupos son de las religiones minoritarias, musulmana o cristiana, entonces tienen que dejar de hacer su trabajo de ayuda social, de ayuda humanitaria a las personas más necesitadas, y eso también va dificultando enormemente la subsistencia y permanencia de congregaciones, de sacerdotes, etc. Manipulación electoral. Este fenómeno también se da muy fuertemente en Nigeria. No sé si recuerdan que este año, en febrero, hubo elecciones en Nigeria que fueron súper cuestionadas y finalmente se ratificó el presidente, que es de una tendencia musulmana más extremista, y se puso en duda porque dijeron que había fraude, que se había cometido fraude en muchos estados. Sin embargo, igual se ratificó al presidente. Entonces también hay formas de ir manipulando electoralmente a las minorías religiosas, porque ¿qué pasa? Se cree que en Nigeria se hizo fraude y el voto de las comunidades cristianas seguramente no quedó bien representado en la elección que se hizo. Ataque al patrimonio cultural, se refiere al ataque a las iglesias, se refiere al ataque a centros de catequesis, a lugares de trabajo de las distintas iglesias.
principalmente de manera fuerte en América Latina, que también lo va a tocar la Paulina, donde las iglesias son atacadas porque muchas veces y en muchos lugares, por ejemplo también en África, donde a lo mejor no hay ni siquiera presencia del Estado, están presentes las iglesias dando ayuda y también levantando la voz para defender a los sin voz, en el fondo, a las personas que están. También van no dirigidos a destruir el edificio mismo, sino que a destruir la institución. Y manipulación de registros de población. Hay muchos países donde el equilibrio político se mide según el equilibrio de las distintas religiones que están. Entonces hay países, por ejemplo, donde no se quieren hacer censos o se manipulan los censos para que aparezca más presencia de la religión mayoritaria. Nuevamente, ese es un caso que vemos en India, donde se favorece la inscripción de los ciudadanos que son hindúes, de religión hindú, pero por ejemplo musulmanes migrantes o inmigrantes que llegan para allá no pueden obtener la ciudadanía. Son maneras sutiles de ir manipulando el registro, cosa que parezca que la mayoría de la población sigue a una determinada religión. En hasta 40 países, el último informe fue el año 2021, este es el del 2023. En este lapso de tiempo, en hasta 40 países ha habido asesinatos y secuestros a causa de la fe. Esto principalmente lo vemos en África, en toda la zona subsahariana, abajo del desierto del Sahara, en lo que se llama el Sahel o Cinturón de África. Ahí se asesina y se secuestra a las personas por la fe. Esa es la causa. En 36 países, los atacantes rara vez o nunca han sido procesados por la justicia. Lo hemos visto, por ejemplo, nuevamente en América Latina, en muchos de los casos de vandalización, de ataques a iglesias, donde las personas no han sido procesadas, no han sido perseguidas, y eso genera un clima de impunidad que evidentemente facilita o crea un clima que permite hacer estos ataques. Y también en otros países, por ejemplo, Arabia Saudita, donde existe la ley de la apostasía, hay personas que son asesinadas, pero no pasa nada. O en Pakistán, que es un caso muy dramático, que es la ley de la blasfemia. En Pakistán se penaliza, cuando una persona se cree que ha dicho algo contra Mahoma o contra el Corán, es penalizada con cárcel o incluso puede llegar a la muerte. Y se producen linchamientos populares en la aldea, pensemos en sectores más necesitados, y la gente que produce o hace esos linchamientos porque le dicen, oye, esa persona blasfemó y van a matarla, esas personas no tienen ningún castigo. O en el caso de la India también, con las leyes anticonversión, una persona que se convierte y es acusada de haberse convertido, la ley anticonversión se aplica solo para los hindúes, para los que siguen la religión hinduista. Ellos tienen prohibido convertirse, pero las minorías religiosas, la musulmana y la cristiana, si se convierten al hinduismo no tienen problema. Pero también sucede esto, que se acusa a una persona y pueden haber linchamientos, o sea, es casi mejor que se entreguen las personas que son acusadas a la policía porque tienen más posibilidades de sobrevivir. Bueno, en 34 países en estos 2 años, los lugares de culto y las propiedades religiosas han sido atacadas y dañadas, pero ese tema se lo dejamos a la Paulina, que lo va a exponer más largamente. En 47 de los países, la situación de la libertad religiosa ha empeorado respecto al informe del 2021. Si ustedes pueden ver después este informe en internet, si uno ve el mapa, donde están los países en rojo y en amarillo, los países que tienen una flecha hacia arriba, donde la situación ha mejorado respecto al 2021, o hacia abajo, donde ha empeorado. Y lamentablemente en 47 de los 61 países, la situación ha empeorado. O sea, también se ve que hay un clima que va desfavoreciendo el desarrollo de la libertad religiosa.
¿Quién ataca a la libertad religiosa? Hay principalmente tres causas principales, no excluyentes, pueden haber más, y muchas veces también estas causas se pueden mezclar entre sí. O sea, es muy difícil hacer como una separación a ultranza, pero a grosso modo los nacionalismos étnicos religiosos, el extremismo islamista y los gobiernos autoritarios. Estos son los países donde podemos ver, están marcados con un círculo, el nacionalismo étnico-religioso. ¿Qué es el nacionalismo étnico-religioso? Es cuando la ciudadanía se confunde con religión. O sea, por ejemplo, en concreto, en el caso de la India, donde está el partido de Modi, que es un partido totalmente de corte hinduista y étnico-religioso, ellos consideran que para ser ciudadano de la India, uno tiene que ser hindú de religión. Y eso ocurre también en otros países, como vamos a ver en Myanmar, en Sri Lanka. Este fenómeno se está extendiendo peligrosamente por Asia. Acá nos vamos a la India, donde fíjense que en 12 de los 28 estados están aprobadas ya o en proceso estas leyes anticonversión. Es una cifra altísima. En la India, como dato, la población musulmana es casi similar a la población musulmana de Pakistán, del país del lado. Estamos hablando de grupos humanos muy, muy grandes. La manipulación étnico-religiosa de la India es también una pauta súper peligrosa para los países vecinos. Por ejemplo, Nepal acaba de aprobar también unas leyes de anticonversión quizás más draconianas que las de la India. Entonces es peligroso lo que ahí ocurre, no solo por la cantidad de población, sino por el referente para los países vecinos. Sri Lanka es un país de mayoría budista, ha estado envuelta en un montón de problemas políticos, sociales, económicos, por eso les digo que al final todo se entreteje. Pero ahí también está surgiendo un nacionalismo religioso muy fuerte, y en este caso de grupos budistas extremistas que consideran que todo lo que no sea budista es de afuera y que no tiene cabida en Sri Lanka. Y eso va principalmente contra las comunidades hindúes y las comunidades musulmanas que hay en Sri Lanka. Y en el caso de Sri Lanka se está produciendo también una situación muy peligrosa, porque mientras más se reprimen a estas minorías religiosas, estos mismos grupos se están empezando a defender, lo que a largo plazo puede generar una inestabilidad en Sri Lanka súper grande. Myanmar es el otro caso, para ejemplificar. Es también un país budista, de mayoría budismo, que tuvo un golpe de Estado en febrero del 2021, y hasta el día de hoy sigue este gobierno militar que está gobernando de manera totalmente abusiva, férrea, donde no se respeta ningún derecho humano, y donde ahí tenemos la cifra: 132 iglesias y edificios religiosos han sido destruidos desde febrero, desde que fue el golpe. Nuevamente, ¿por qué se ataca a los edificios religiosos? Porque está este nacionalismo budista, donde lo que no es budista no debiera tener cabida en Myanmar. Pero por otro lado, porque la Iglesia Católica, los sacerdotes y las religiosas en Myanmar han sido de una valentía impresionante defendiendo a budistas, hinduistas, musulmanes, cristianos, de los atropellos del régimen. No sé si vieron esas fotos que fueron bien impresionantes de una monjita arrodillada delante de una, no sé cómo se llama, un grupo del ejército, de militares. Ella estaba con las manos en alta. Bueno, ahí está arriba, ¿verdad? Ella está frente a una iglesia defendiendo a la gente que está y que llegó buscando refugio. En Myanmar también está la crisis de los rohingyas, que seguramente lo han escuchado, que esto ya es declarado genocidio también por los organismos internacionales. Los rohingyas son musulmanes que viven en Myanmar y que han tenido que escapar porque Myanmar no solo no les da ningún derecho ciudadano, no les da ciudadanía, lo que implica que no tienen acceso a educación, a salud, a ningún beneficio, sino que desde el golpe de Estado, ya venía de antes, pero con mucha más fuerza, ahora
los están persiguiendo, y en Ayuda a la Iglesia que Sufre hemos estado en contacto con sacerdotes de allá que cuentan que de repente en determinadas regiones donde se sabe que hay rohingyas se ven columnas de humo, que son aldeas que han sido atacadas. Y los rohingyas en su mayoría se han tenido que ir a Bangladesh, un país pobre que está tratando de hacer lo que puede para ayudar a los rohingyas. Bueno, el extremismo islamista es el otro caso. El continente más violento respecto a este tema es África. En África tenemos que 21 de los 54 países, el 39% sufren niveles peligrosos de persecución, y de esos 13 países son de persecución severa. Y centremos la mirada quizás en dos de los que están sufriendo mayor persecución. El primero es Nigeria, el país más poblado de África, de 200 millones de humanos, se divide por partes iguales. Son prácticamente 50 y 50. En el norte está Boko Haram, que seguramente ustedes lo han escuchado, que ha arrasado con las comunidades cristianas que viven en el norte. Y en el centro de Nigeria están los Fulani, que son un grupo de pastores nómadas, en su mayoría también musulmanes extremistas, y que están matando a los cristianos. Las cifras son gigantescas, las cifras de asesinatos y de secuestros de sacerdotes y religiosas, y que el yihadismo esté intentando penetrar en Nigeria no es casualidad, porque Nigeria tiene 200 millones de habitantes. La mayor parte de la población, más de la mitad, son menores de 19 años. Entonces, en 20 años más se calcula que Nigeria va a tener 400 millones de personas. O sea, va a pasar, ya es un país estratégico en África, pero en 20 años más va a tener una importancia por el tamaño, por los minerales, por la riqueza que tiene y por la cantidad de personas. Entonces, los analistas creen que no es casualidad este foco que se ha puesto en Nigeria por parte de los grupos yihadistas. Burkina Faso, el 40% del país está en manos de yihadistas islámicos, 40%. Y la técnica que ellos están ocupando es la misma técnica que se está ocupando en distintas partes de África por parte de los yihadistas. Ellos ya no aspiran como aspiraba el Estado Islámico, por ejemplo, en Irán, de tener un territorio con gobierno, no. Es como un califato móvil, que se llama, que van conquistando distintas partes, aldeas, pueblos, etcétera, y después se mueven a otro lugar. La idea ahí es ir causando la mayor destrucción posible, pero no hay un interés de tener un Estado que regule estos territorios conquistados. Y más de 3.600 personas solo el año 2022 fueron asesinadas, casi 10 al día. Esa es la situación que se está viviendo en Burkina Faso. Y ahora nos vamos a Pakistán, donde también el extremismo islámico está muy presente, sobre todo después de la caída de Afganistán a manos de los talibanes. Eso hizo que resurgiera en esa zona el extremismo islámico aún con más fuerza. Algunos temas que preocupan en Pakistán, de los muchísimos que preocupan, en el último punto tenemos lo de la educación, que se hizo un currículum único para todas las escuelas de Pakistán, obligatorio para escuelas de la iglesia, estatales, etcétera, donde todos los alumnos, independientemente de la religión, tienen que estudiar el Islam, la historia del Islam, la presencia del Islam en el país, etcétera. Entonces, lo que dicen muchas personas, esto inevitablemente va a causar, en el fondo, un desmedro de las religiones minoritarias, que son el cristianismo y el hinduismo ahí en Pakistán. También se está dando un abuso de las leyes de la blasfemia, como les decía, y un caso dramático, pero que es súper elocuente del abuso que se da, es que se acusó a un niño de 8 años en Pakistán, de religión hindú, de haber orinado en el suelo de una biblioteca de una escuela islámica, de una madrasa. Y lo acusaron de haberlo hecho a propósito y que eso era una blasfemia porque ahí, en ese suelo, se guardaban los libros del Corán, digamos. Y este niño, esta historia terminó en que él, su familia y toda la gente de religión hinduista de la aldea tuvieron que irse a otro lugar.
Y para qué decir el tema de los secuestros de niñitas cristianas e hinduistas que las obligan a casarse con musulmanes y convertirse al Islam. O sea, la situación en Pakistán es muy, muy complicada. Gobiernos autoritarios, tenemos Nicaragua, que lo va a hablar la Paulina, pero que está en este momento en la lista de los peores con persecución religiosa a nivel mundial, no solo de América Latina, sino que Nicaragua está a nivel mundial dentro de los países donde más se viola la libertad religiosa. Y bueno, Corea del Norte, y China. El sistema en Corea del Norte tiene un nombre que se llamaba como Songbun, la verdad que no me acuerdo, que clasifica a los ciudadanos según su lealtad al régimen. Entonces, uno de los 10 principios que rige para Corea del Norte, para sus ciudadanos, los principios fundamentales que uno tiene que tener, es venerar y seguir a la familia Kim, que es la familia del dictador. Entonces, quienes no siguen esa tradición son considerados de dictadura, donde estos nuevos conceptos antropológicos en algunas partes se están tratando, respecto al hombre, digamos, se están tratando de meter por ley. ¿Y en qué se ha traducido esto como muy concreto? Por ejemplo, esta visión de la identidad de género o la ideología de género. El año 2022 en Canadá, en Columbia Británica, los tribunales establecieron que los abogados y las partes que se presentan a un juicio, al minuto de presentarse, así como yo me presento, soy Magdalena Lira, tengo que decir cuál es el pronombre que a mí me identifica. Si yo soy la, lo o le. Y así con todo, no solo los abogados, sino que también las personas que están en determinado juicio. Y eso obliga a las personas que no comparten la ideología de género o están en contra de eso, por ejemplo, los obliga a ser parte de ese discurso que está generalizado bajo el manto de la tolerancia. Hay un caso bien emblemático que es de esta parlamentaria de Finlandia, que se llama, tengo que ver el nombre porque no, imposible aprenderlo, Päivi Räsänen. Ella es luterana, y el año 2004 la iglesia luterana de Finlandia hizo un acto de apoyo a la comunidad LGTBQ y ella hizo como un folleto que mandó a su iglesia diciendo que ella no estaba de acuerdo con esto. Y después, el año 2019, tuiteó contra el matrimonio igualitario y hablando, y puso una cita, una imagen de una cita bíblica donde se habla del matrimonio entre hombre y mujer. Bueno, eso le causó a ella un juicio y a un pastor luterano que repitió en el fondo esto que ella había hecho, y en concreto les voy a dar las fechas porque es bien impresionante y fue un caso bien emblemático. En abril del 2021 la Fiscalía presentó cargos por incitación al odio contra esta parlamentaria, diciendo que lo que ella decía de la relación entre hombres, que en el fondo la relación tenía que ser entre hombre y mujer y no personas del mismo sexo, era una incitación al odio hacia las personas homosexuales. En marzo de 2022, el tribunal desestimó estos cargos y se armó una gran polémica en Finlandia porque también hasta esto ya estaba tocando el tema de la libertad de expresión, porque ¿por qué no puede expresarse? Y el tribunal desestimó estos cargos en marzo del año pasado, pero al mes siguiente la Fiscalía apeló el veredicto, o sea, se va a tener que volver a estudiar el caso para acusando a esta parlamentaria de incitación al odio. Y ella, cuando se avisó que se iba a apelar el veredicto, dijo esta frase que creo que hace mucho sentido respecto a lo que es la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Dijo: estoy decidida a defender la libertad de expresión y de religión en la corte. O sea, para ella esto ya, más allá de lo que ella piensa, tiene que ver con un principio básico que ella quiere tratar de salvaguardar en su país. Y Medio Oriente, tenemos, hay gente que dice, bueno, se acabó el ISIS, Al-Qaeda está disminuido, está todo bien. No está todo bien, existen montones de grupos yihadistas que todavía están funcionando.
el mismo Estado Islámico o ISIS o Al-Qaeda siguen cometiendo atentados, pero acá hay una cosa que hay que mirar con ojo, que marca el informe, es la secularización que se está viviendo en Medio Oriente. En Irán, donde está esta teocracia, el 47% de la población se identifica como no religiosa y solo el 32% como musulmana chiita, a diferencia del censo oficial. Ahí tocamos el tema que veníamos hablando antes. Y sí, como luz de esperanza en esta región están todos los acercamientos interreligiosos que ha promovido por un lado el Papa Francisco, reuniéndose con los líderes chiitas y sunitas. También, por ejemplo, el Gran Consejo Musulmán de Indonesia, el país donde hay más musulmanes y el consejo más grande de musulmanes, también está haciendo actos que buscan llegar a un diálogo y a un encuentro interreligioso. Este es el resumen del informe, donde, como ustedes pueden ver, las situaciones preocupantes se han agravado en los últimos 2 años respecto al informe anterior, pero siempre hay esperanza. Saludos para todos. Yo soy el padre Wenceslao Belén de Burkina Faso. En Burkina Faso, los cristianos y la Iglesia Católica están viviendo la pasión de Jesucristo con las persecuciones. Hace unos años decíamos que éramos el país más rico del mundo porque había una buena convivencia, una cohabitación pacífica con los musulmanes. Pero poco a poco, sobre todo en los años, observábamos construcciones de mezquitas alrededor de las ciudades, en los pueblos. En 2015 empezaron los ataques yihadistas. Quieren un Estado Islámico en Burkina Faso y está también imponiendo a las mujeres el velo integral, queriendo que los hombres lleven pantalones cortos y se dejen la barba larga, y luego una escuela coránica. Por tanto, están transformando las escuelas modernas en escuelas coránicas. Hoy día hay muchos cristianos asesinados mientras que estaban rezando, sobre todo los domingos, sacerdotes asesinados, secuestrados, y monjas también secuestrados. Y no es fácil. Muchos pueblos están vacíos a causa del terrorismo y están ahora en las ciudades, acogidos en las parroquias por la Iglesia Católica, que está ahora haciendo la pastoral del diálogo islamo-cristiano para salvarnos, y luego haciendo la catequesis por la radio, acogiendo a los niños, a los jóvenes desplazados internos en los colegios diocesanos para ayudarles, y también haciendo proyectos para ocupar útilmente a los jóvenes y para comprar víveres para los desplazados internos. Y rezamos mucho, muchas oraciones pidiendo a Dios que haya un milagro, que haya una buena convivencia. Muchas gracias. Perdón, se me olvidó decir que este sacerdote de Burkina Faso lo queríamos tener hoy día acá, pero lamentablemente fue imposible conseguir la visa. Necesitaba visa por ser de Burkina Faso para poder venir a Chile y no la pudo obtener. Muchas gracias, Magdalena, por tan interesante y concreta exposición. A continuación, los dejo con Paulina Izaguirre, quien es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Diego Portales y abogada. Es diplomada de la Pontificia Universidad Católica de Chile en las especialidades Familia y Sociedad e Iglesia y Derecho, actualización en la normativa canónica. Desde 2013 es coordinadora e investigadora del Centro UC Derecho y Religión.
Además, ha sido la editora regional de América Latina y el Caribe para el informe de la libertad religiosa en el mundo. Paulina. Gracias, Milagro. Buenas tardes, muchas gracias a todos por acá presentes y interesarse en los resultados de este informe. En relación al video que acabamos de ver, solo un pequeño comentario, que increíblemente hace 30 años en Burkina Faso vivían felices y tranquilos y en paz, y ahora sufren graves persecución. Entonces, en tan poco tiempo puede cambiar tanto las cosas, y por eso son importantes estas iniciativas, porque estamos poniendo el foco, estudiando y viendo lo que va pasando, y por lo tanto para poder estar atentos también a lo que puede ir ocurriendo en nuestros países también. Aquí una breve sinopsis de cosas que han ocurrido acá en Latinoamérica: quema de iglesias, profanación, destrucción de imágenes y objetos sagrados, que ojalá no nos dejen de sorprender. Ahora solamente voy a informar sobre algunos datos, sobre los hechos, cosas especiales, o sea, las cosas que han ocurrido, los países de mayor preocupación, y a ver si terminamos con algo sobre las celebraciones religiosas. El objeto de estudio para nosotros fue América Latina y el Caribe. Son 33 países con 658 millones de habitantes. Los podemos separar en 4 zonas: América del Norte, Central, el Caribe y América del Sur. Esto un poco para poder hacer algunas comparaciones y algunos contrapuntos. En el caso del Caribe y América del Sur, los dos tienen casi un tercio de los países de la región. O sea, uno tiene 12, el otro tiene 13. Pero la representación en la población es completamente distinta. O sea, el Caribe, mientras son 12 países o 13, corresponde a una población de un 6% de la región. En cambio, en América del Sur corresponde a un 66%. Entonces, quiero decir que son realidades bien distintas, y son realidades bien distintas porque, por ejemplo, en el Caribe tienen perspectivas positivas para los próximos 2 años, salvo en 2 casos, que son Cuba y Haití, mientras que en América Latina todos tienen perspectivas negativas, salvo 2 casos, que son Ecuador y Uruguay. Entonces, lo que quiero decir es que lo que refleja la investigación y el informe más bien corresponde a lo que ocurre en la América continental, más que en la insular, porque en el fondo son situaciones bien diferentes. Aquí les quiero mostrar algunas fotografías sobre los tipos de hechos que se han ido registrando y que en el fondo son los que nos van dando lugar y indicando el nivel de intolerancia y vulneraciones que empiezan a ocurrir respecto a lugares de culto, templos, objetos sagrados, etc. Ahí hay una profanación. Acá está descabezada la Virgen. También hay rayados antisemitas, quema de iglesia, capilla, más grabado antisemita. También acá un vandalismo de una ermita. Estas son muestras, digamos, de las cosas que han ocurrido. Esa es una puerta, una puerta que viene del siglo XVII y fue quemada. Este tipo de cosas, de vandalismo, de profanaciones, de lugares de objetos sagrados y ofensa al sentimiento religioso, porque también hay cosas como performance, no solamente cosas así tan intangibles, han ocurrido en 9 de los países de la región. Ahí los tenemos marcados y nos cruza completamente.
también se empiezan a ver, es un fenómeno que, bueno, el vandalismo viene como desde el 2018, en ese informe empezamos a ver como con más, empezamos a ver las primeras luces de algunos actos vandálicos que empezaron a ocurrir. Y a través de los años, por lo último, la cosa ha ido cambiando también porque la vandalización también se puede linkear, digamos, un poco a razones ideológicas, lo que demuestra que estamos como en un proceso de intolerancia respecto a las creencias de los otros, que es complicado. Acá vemos, el primero salía abortá a tu pastor. En esta dice, no se alcanza a ver muy bien, pero dice con tus hijos sí nos metemos. Niñas no madres, eso en Bolivia. Acá está en México. También los muros de una catedral completamente rayados. Muchas de estas cosas de este tipo de ataques se ven en manifestaciones ciudadanas, a veces fundamentalmente por grupos pro-feministas, pro-aborto o de ideología de género, que expresan de esa manera su idea perdón. Ya. Bueno, y eso es una complicación mayor, o sea, ya empieza en el fondo a generarse dentro de la sociedad como una contraposición que en el fondo que termina siendo una vulneración también a la libertad religiosa. Algunos gobiernos han tolerado los ataques a los lugares de culto cuando se dan estas manifestaciones. Y no han efectuado una persecución penal eficaz, como decía Magdalena. Lo mismo ha ocurrido acá en América Latina. No es una prioridad y como que se deja hacer. Acá incluso en Chile el presidente indultó a un condenado por un ataque incendiario a la Catedral de Puerto Montt durante el estallido social. Aquí les quiero mostrar, rápidamente, en realidad terrible, pero también hemos tenido asesinatos de ministros de culto o religiosos en 7 países de Latinoamérica. Son 14 los asesinatos en este periodo. Aquí vemos donde salen 2, son los jesuitas en México, que ya se cumplió un año desde su asesinato. Esto, como les decía, ocurrió en 7 países de la región. Y los asesinatos aquí hay de 2 tipos, en el fondo. Algunos tienen que ver con delitos comunes, pero la gran mayoría, están relacionados con que es la iglesia la que está en medio del conflicto, digamos, y está a cargo como de representar y defender a los que están sin voz. Entonces, por ejemplo, los sacerdotes jesuitas en el fondo murieron porque estaban acogiendo y ayudando a una persona que venía escapando de unos sicarios o guerrilleros. Estamos en un contexto en Latinoamérica en que hay un contexto social, económico y político cada vez que va empeorando, cada vez más difícil. En muchos países hay crisis sociales o políticas o económicas, y todo ello va repercutiendo también después en cómo se puede vivir la libertad religiosa. Hay un aumento del crimen organizado, la corrupción, hay mucha corrupción, violencia. Entonces,
son todas situaciones que en los lugares más violentos es la iglesia la que está en esos lugares y en el fondo siendo como la única autoridad presente y que de alguna manera puede proteger a la población. Vamos a pasar más rápidamente. Acá uno de los países que preocupa muchísimo es Haití, que este año entró a la categoría de discriminación, porque está siendo ya un estado casi fallido y está completamente destruida todos los estamentos estatales, o sea, el Parlamento, el Poder Judicial, y se ha generado una ola de violencia enorme y es generando una crisis social y humanitaria tremenda. Y dentro de todo eso han aumentado exponencialmente los secuestros y asesinatos. Aquí los secuestros de pastores o de ministros de culto o religiosos han sido muchos, o sea, se registran una cantidad increíble finalmente, como uno dice, como una y otra vez. ¿Y por qué? Porque en parte porque es para es una manera de recaudar plata. O sea, el fondo cree que si hay una iglesia detrás va a poder pagar. Y el caso más tremendo, digamos, de nuestra región es lo que señalaba Macarena, que es Nicaragua. Nicaragua, o sea, por primera vez desde que se hace este informe desde 1999, que hay un país de América Latina que ingresa al grupo de persecución, que es Nicaragua, por el abierto hostigamiento, o sea, el abierto hostigamiento contra la Iglesia Católica. Que la Iglesia está denunciando los atropellos a los derechos humanos, el debilitamiento de la democracia con este gobierno autoritario que se supone que es elegido democráticamente, pero se está perpetuando en el poder. En Nicaragua se han visto acciones tales como la expulsión del nuncio apostólico y de congregaciones, entre ellas las misioneras de la caridad, el exilio de sacerdotes, la cancelación de personalidades jurídicas, de organizaciones sin fines de lucro y entre ellas de las religiosas, cierres de universidades, de canales de televisión, de radioemisoras. Se registran testimonios de amenazas, persecución, hostigamiento y acoso a sacerdotes, asedio a templos, detenciones arbitrarias. Imagínense la cantidad, todavía no termino. Insultos a las autoridades religiosas, incluso también de parte del presidente Ortega, prohibición de celebraciones religiosas en el espacio público, entre otras cosas. Y el caso más como representativo, emblemático, también lo señalaba Magdalena, es el caso de Monseñor Rolando Álvarez. Ahí tenemos su foto, que él fue detenido en agosto del año pasado en su iglesia. Lo mantuvieron detenido como, o sea, sitiado un par de días y después lo tomaron detenido con arresto domiciliario mientras lo llevaron a juicio, y en febrero fue condenado a más de 26 años de cárcel, por traición a la patria y también por propagar noticias falsas y menoscabo de la integridad nacional, etc. Muy rápidamente paso por el tema de la migración, que también es uno de los desafíos de la libertad religiosa en la región por la cantidad de desplazamientos internos que se están produciendo. Y por último, como señalar que en nuestra región se produce una especie, es como una caja de resonancia y una especie de efecto dominó, porque lo que ocurre en un lugar, en algún país, si surge algún problema, un tema, necesariamente, inmediatamente, o sea, muy luego va a ocurrir en los países vecinos. Eso es es lo que hemos visto con, por ejemplo, el tema del vandalismo. Partido de a poco, en uno o dos, y ahora lo tenemos repartido por todo el continente. Y en eso llama la atención, o sea, en el fondo hay que tener como ojo con
un poco lo que decías, Magdalena, de la la persecución educada, exactamente. Eso, exactamente, el Papa Francisco habló de la persecución educada. Aquí ya son, en este momento son 4 países los que están haciendo revisiones de los planes de educación en vista o con un fondo desde la perspectiva de la identidad de género. Y en el fondo es complejo porque es cuando en el fondo se empiezan a tratar temas o debatir o discutir leyes, digamos, que pueden incidir en la objeción de conciencia. Entonces, todo lo que tenga que ver con matrimonio del mismo sexo, aborto, eutanasia, identidad de género, en el fondo, si está involucrado una posible vulneración a la objeción de conciencia, es una vulneración a la libertad religiosa. Eso. Y solo para finalizar, solamente señalar como un punto como esperanza o algo positivo, es que fue la vuelta a las celebraciones masivas luego del COVID, después de 2 años de haber estado como encerrado. La religiosidad popular volvió a la calle, a la plaza pública en América Latina, que es algo como tan representativo de este continente, en el fondo la religiosidad popular, en que se mezcla la religión con la cultura, con las tradiciones locales, y se manifiestan en coloridas fiestas y procesiones. Y eso es un punto muy positivo, porque en el fondo es una manifestación clara y viva de que la libertad religiosa en algunos de sus aspectos se vive muy bien, como es la manifestación de poder manifestar las creencias públicamente y colectivamente. Entonces, desde ese punto de vista es muy positivo. Y eso solamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Ahora es el turno de Sergio Mico. Sergio es doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, máster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile y abogado de la Universidad de Concepción. Entre sus múltiples actividades fue director y ex consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el periodo 2019 a 2022. Sergio. Muy buenas tardes. Para mí es una alegría y motivo de honor estar nuevamente con una fundación que promueve un valor tan hermoso, que denuncia una persecución tan lejana. Esto no es solamente amor al prójimo, ustedes están promoviendo el amor por lo lejano. Quiero decirles que si hay alguna forma de hacer reír a Dios a carcajadas es contarle los planes y programas que uno tiene. Cuando nos juntamos con Magdalena y presentamos el informe fue en el 2018, no teníamos idea de lo que se nos venía. 59 templos vandalizados, quemados entre octubre del 2019 y octubre del 2020. 59. De los cuales 53 fueron católicos. Yo no sé qué hubiese pasado en Europa si aparecen escenas de quema de iglesias como las que vivimos aquí. Y de eso les voy a hablar. Pero quiero hacer 2 reflexiones globales, pero que van directamente al desafío que se me pidió, que es pensar en Chile, la libertad religiosa. Contamos con 61 países en los que los ciudadanos se enfrentan a graves violaciones a la libertad religiosa, dice el informe. Desde el último informe que comentamos aquí, la situación interna se deterioró en 47 países y solo mejoró en 9. Esta es la cifra: 4.900 millones de personas experimentan alguna forma de persecución religiosa, impunidad cuando son atacados en razón de su conciencia religiosa o
discriminación. Vuelvo, la cifra, 4.900 millones de personas. Acá somos poquititos en esta sala, no lo sentimos como algo propio. 4.900 millones de personas. Y la conclusión es que se desvanece la esperanza. Ahora, mi segunda afirmación es que esto se está produciendo en China y en la India, que son también de los peores violadores de la libertad religiosa, dice el informe. Y China es la gran potencia económica emergente. El país de la libertad religiosa, que es Estados Unidos, que ya lo estamos viendo algunos con una cierta sospecha de que está pasando con la libertad religiosa allá, bueno, está siendo desplazado económicamente, y muy rápidamente va a ser ese desplazamiento político, militar y finalmente cultural. Y ahí el problema que tenemos con la libertad religiosa es que estuvimos muy agobiados con el islamismo y el yihadismo, que sigue siendo un fenómeno muy importante, la islamofobia en Europa. Pero si ustedes piensan, Arnold Toynbee nos enseñó eso, con el Islam nos une, son religiones del libro, el Islam y el judaísmo, en segundo lugar el derecho romano, y la política romana son parte de una herencia común y la filosofía griega. En cambio, estos tres elementos centrales del judeocristianismo, de la cultura occidental, no existen en la China ni en la India, que ya hace una semana o dos atrás ya tiene más población que China y que en 10 años más va a alcanzar a China. Entonces el desafío para la dignidad de la persona, lo que nosotros entendemos por derecho humano, por libertad de conciencia, por libertad religiosa es enorme, porque es un desafío cultural. Ahora, mi tercera reflexión, a propósito de... Pensemos en China. Mao Zedong prohijó el Dalai Lama. El Dalai Lama sentía una vocación comunitaria, incluso socialista, por el comunismo chino. Hasta que se encontró con la persecución de Mao Zedong contra la religión y en particular contra el Tíbet. Y le preguntó por qué. Y bueno, primero porque era marxista. Y el marxismo, Carlos Marx, señaló que la religión era opio del pueblo. Es decir, una forma de evitar que el proletariado se levantara en contra de los capitalistas opresores, ofreciéndoles una otra vida donde sí habría justicia, y esta era la vida de la penitencia, del valle de lágrimas, de la obediencia, de la humildad. Y Dalai Lama, tú también tienes que saber, estoy imaginando la conversación, que ustedes son hijos de la ignorancia y son supersticiosos. Y sobre todas las cosas son hijos de una brutal colonialización anti-china que quiso humillar nuestra cultura. Y ahí está entonces hoy día el proceso promovido por el Partido Comunista, que incluso miró con gran sospecha a Confucio. Hoy día está en este proceso de hacer China más China. Bueno, eso es lo que se esconde detrás de la persecución religiosa en China, por obra, dicho por su gran creador de la China comunista. ¿Y la India? ¿Qué pasa en la India? En la India lo que tenemos es, y atención, una tradicional confusión entre la política y la religión, y donde la religión es utilizada como arma política. Eso es parte de la tradición india, pero es también lo que trajeron los ingleses, entre lo cual el propio Gandhi se rebeló. Y hoy día, detrás de Modi y del Partido Nacionalista, se esconde una reacción brutal de antiglobalización que trae Estados Unidos, Inglaterra, y una antiglobalización política, económica y también cultural. Entonces, Modi está convencido que solamente en el hinduismo él va a coincidir
unir a un país extraordinariamente diverso y que está siendo atacado por el mundo occidental de hace más de un siglo. Y lo logra. Y hay también una reacción antiindividualista y antiliberal en sociedades de castas de jerarquía. No es raro que los intocables son los que más se acercan a la Iglesia Católica en busca de igualdad. Bueno, yo le estoy señalando esta tercera entonces aproximación al tema, les insisto. La primera es ver cómo se extiende el fenómeno del ataque a la libertad religiosa, y esto se está dando en los dos países que van a ser los más poderosos del mundo. ¿Ya? La India y China, tratando de no justificar, ciertamente, lo condenamos acá en el informe, yo me hago parte del informe, pero tenemos que comprender lo que está detrás de esto. Ahora, y para eso, bueno, hay dos libros, Michar, La Edad de la Ira, y también voy a mencionar a Douglas Murray, La Guerra contra Occidente, como dos libros que nos dan pistas para comprender estos fenómenos. Ahora, mi cuarta reflexión es que estas no son las peores noticias que nos trae el informe. ¿Ya? Magdalena lo mencionó al pasar y Magdalena también, pero la verdad es que ¿qué está pasando en Occidente? Porque en Occidente, después de una espantosa guerra religiosa entre católicos y protestantes, se impuso la idea de la libertad religiosa, de la tolerancia, fundada en la Ilustración liberal, donde las raíces también cristianas son evidentes. Por ejemplo, en John Locke, que cita al Evangelio para justificar la libertad religiosa. Bueno, esa tradición judeo-cristiana y esa tradición ilustrada liberal hoy día está sometida a un ataque sistemático dentro del propio Occidente. Después de los atentados a las Torres Gemelas, adquiere una enorme importancia en Occidente, en particular en Estados Unidos, el movimiento neoateo. Y el neoateísmo dispara contra la idea de Dios, pero por sobre todas las cosas encuentra una enorme adhesión, no tanto en esto, sino que en denunciar la religión como un fenómeno negativo para la cultura. Y en nombre de la tolerancia, este movimiento cada vez se va haciendo más intolerante y aparece la cultura de la cancelación que acá se ha descrito. ¿De qué se acusa a la religión? De anticientífica, de intolerante, de xenofóbica, de misógina, de racista, de homofóbica. Ese es el cóctel en contra de la religión. Y no es raro entonces que se extienda un movimiento que tiene ramificaciones en la política norteamericana muy fuertes, ¿ya? Y ahí yo aconsejo leer este libro de Guerra contra Occidente, que es muy polémico, pero que pone ejemplos que realmente son dignos de preocupación. Particularmente aquella parte que describe a las iglesias cristianas que se odian a sí mismas. Por el caso de la iglesia anglicana, que ya se lo pasa de profesión, de fe, de de penitencia con respecto a su misoginia y su racismo. Y él dice, bueno, pero donde más se respetan los derechos humanos, los derechos de la mujer, en esta cultura judeo-cristiana. Y la iglesia anglicana es poderosísima en la África negra, pero es una iglesia que se odia a sí misma, y un poco lo que ustedes señalaban a propósito de Finlandia, que tenía una iglesia nacional que era protestante. Bueno, y esto genera un movimiento neoconservador con raíces profundamente antiliberales y antitolerantes. Y eso atiza de nuevo el movimiento antirreligioso, ¿ya? Y entonces nos metemos en una dialéctica infernal. Chile. Tenemos un Estado laico, pero en realidad, aplicando las categorías de Paul Cliteur en su libro Esperanto Moral, uno más bien diría que es un Estado neutro colaborativo. En Chile no se impone la religión, tampoco se prohíbe, pero no se veía como un fenómeno negativo en lo religioso, por el contrario.
¿ya? Eso es lo que llama este profesor estados neutros colaborativos. Pero quizás estamos en un debate sobre si este estado laico, así no, vamos más hacia un estado laico y laicista. Cuando se producen, y este es mi cuarto comentario, pero me estoy extendiendo mucho, sí, me estoy extendiendo, pero la noto concentrada y concentrado, así que voy a seguir, ¿no? Porque acá me voy a meter la pata de los caballos. Se producen las quemas de iglesia y en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que por ley debe promover y proteger los derechos humanos, discutimos frente a qué estamos. Porque un grupo del consejo, un consejo pluralista, donde hay gente que es creyente, otra que es agnóstica, otra que es atea, militante incluso, hay gente de todos los sectores políticos, y en el informe anual 2019 discutimos esto. Entonces, la visión más tradicional de los derechos humanos, ¿ya? Que paradojalmente es hoy día más bien de izquierda, ¿ya? Dice que no hay, así que la violación a los derechos humanos supone un agente estatal que los viola. ¿Qué es la doctrina canónica que el Instituto siempre ha promovido? Por lo tanto, si el Estado no es el que está detrás de la esquema de las iglesias, si no son agentes estatales, no hay violación de derechos humanos, y por lo tanto el Instituto no le correspondía pronunciarse. Y por otro lado, así porque nadie podía decir que el Estado de Chile estaba detrás de eso, o que el Estado de Chile practicara una política de impunidad frente a los atentados a la libertad religiosa, por lo menos la impunidad que uno observa en la quema de parroquia, es decir, que el Estado fracasa en investigar, juzgar y sancionar esos casos, no es mucho mayor, digamos, que otros atentados contra la propiedad pública y privada, bueno, que es motivo de debate nacional, qué pasa con los tribunales de justicia y con la Fiscalía Nacional. Pero lo que le estaba diciendo es que, bueno, entonces Chile no tenemos un Estado que persiga, no tenemos un Estado que practique la impunidad, ni tenemos un Estado que discrimine en contra de la religión, y por lo tanto, entonces, este no es tema. Además, empezó el debate sobre, bueno, además, ¿por qué la única iglesia que arde es la que ilumina? ¿Ya? ¿Por qué no ni Dios ni religión? ¿Por qué esos rayados? ¿Por qué los insultos a la Virgen María? Esos rosarios, bueno, y ahí empieza también el deslizarse entre el comprender y el justificar, es decir, bueno, acá hay un ataque concreto a una institución que amparó a abusadores sexuales, acá hay un ataque a una institución que discrimina en contra de las mujeres. Entonces, bueno, ahí ya el debate se empezó a hacer cada vez más complejo, así, bueno, así, la violación a un derecho humano, tú puedes ser un terrible delincuente, pero eso no le da derecho a la sociedad a torturar a un homicida o un pedófilo. Bueno, y finalmente, por unanimidad, aprobamos que era una violación a los derechos humanos, y ahí entonces el informe avanza en la conceptualización de violación a los derechos humanos, porque ya no es solamente violación a los derechos humanos cuando el Estado activamente vulnera la dignidad de la persona, sino que también era responsabilidad por omisión del Estado, es decir, cuando el Estado no es capaz de garantizar que se ejerza la libertad religiosa, y para eso son los feriados legales, por ejemplo, es un concepto de un Estado entonces que facilita el ejercicio religioso, porque lo ve como algo positivo, bueno, hay violación a los derechos humanos, y también hay un debate que no se ha cerrado, que es cuando los particulares atentan contra la dignidad de la persona. Bueno, termino, no me quiero extender, ya me extendí en demasía. ¿Dónde están los motivos de esperanza? Acá se señalaron. En China, hace un siglo atrás, más del 50% profesaba lo que se llamaba la Iglesia Popular China. Y eso fue atacado sistemáticamente, y el ateísmo llegó al 92%. Y hoy día, según las cifras, bueno, son todas discutibles, el 8% son budistas, se habló de un 1,5% de musulmanes, 2% protestantes, 1,5% de católicos,
Son porcentajes chicos, pero estamos hablando de millones y millones de personas, que son las que se declaran. ¿Y qué pasó en Rusia? El informe sobre la verdad de lo ocurrido bajo la Revolución Rusa y el Estado soviético arrojó la cifra espeluznante de 200.000 sacerdotes o monjas asesinadas. Y bueno, hace 10 años atrás el 50 o el 70% de los rusos creían en Dios. Ahora, y paradojalmente hoy día, Putin, esto ya lo está transformando en un estado multirreligioso, donde hay muchas religiones, pero derechamente está apoyando una, que es la cristiana ortodoxa, o sorpresas de la vida. Bueno, segundo, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, la acción política. Así las leyes, las constituciones, las políticas públicas son súper importantes. Porque de repente, disculpen, voy a dar un paso atrás, esas iglesias que se empiezan a odiar a sí mismas caen en lo que se llama la identidad de asimilación. Así se convencen que el mundo es bueno, que la iglesia es la mala, y por lo tanto hay que asimilarse a este mundo antirreligioso. Pero hay también una resistencia, una identidad de resistencia, que es meterse en las trincheras para decir el mundo es malo y nosotros somos buenos. ¿Ya? Y la primera y la segunda forma de identidad de expresa es la política. Uno, porque dicen, bueno, el Estado tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo que está haciendo en materia de legislación y políticas públicas. Y hay otros que dicen, bueno, así que dicen, hurra. Y los otros dicen, bueno, el Estado ya está controlado por este mundo y no hay nada que hacer, y nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente dar testimonio y practicar nuestra religión en la vida privada. Y eso está muy bien, porque una tercera respuesta es obviamente dar testimonio religioso y demostrar que la religión es una contribución a la tarea de civilización y cultura. Y con esto termino. Ahora sí que termino. En 2018 cité a Gabriela Mistral y el Viernes Santo, su poema, a propósito del drama de la libertad religiosa. Está sobre el madero todavía y sed tremenda el labio le estremece. Odio mi pan, mi estrofe, mi alegría, porque Jesús padece. Y me encontré ahora, preparando esta intervención, en lo siguiente. Ella, fíjese usted, el año 1917, dice, defendiendo la religión: desde luego yo he ensayado más modos de rezar que modos de hacer verso. Considero que el descreimiento actual va a llevar al mundo a la barbarie. No he de ayudar a los conservadores a correar en contra de la enseñanza oficial, en contra de ese ateísmo que se promueve en los colegios fiscales masculinos, dice ella. Pero sé que hay algo de justicia en sus iras. Cuando se hace dudar a un niño, se sabe qué delito se comete. Lo están matando, lo están mutilando, sí, lo están mutilando. Eso es lo que dice Gabriela Mistral. Y cuando ella va y apoya el proceso de educación en la Revolución Mexicana, también se encuentra con la persecución. Y ella declara que de lo que se trata es ir clandestinamente en chileno a misa con curas errantes, dice ella, Gabriela Mistral. Y termina diciendo cuando ella se tiene que definir como religiosa, dice: entre los artistas son religiosos los que, fuera de la capacidad para crear, tienen al mirar el mundo exterior la intuición del misterio y saben que la rosa es algo más que una rosa y la montaña algo más que una montaña. Ven el sentido místico de la belleza y hallan en las suavidades de las hierbas y de las nubes del verano la insinuación de una mayor suavidad que está en las yemas de Dios. Promover la libertad religiosa es promover lo más alto del ser humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por tus reflexiones. Ahora sí los invitamos a hacer preguntas. Vamos a contestar una o dos nada más, porque por la hora ya.
¿Sí? Sí. No escuché nunca la palabra que nosotros en los cursos de verano nos dicen, por ser las religiones se hablan en plural, pero hay otro concepto que también se nos dice en esos cursos de verano, que no lo escuché. Y voy a darle una vuelta para plantear. Gracias. Sí, yo tengo una pregunta que me ha llamado la atención, uno que revisa medios de difusión católica, que por ejemplo Agencia Fides da constantemente como buenas noticias con respecto a China, de muchas peregrinaciones, trabajo social canalizado a través de las iglesias, ordenaciones, congregaciones que hacen perpetuos. ¿Cómo ven ustedes como, de dónde llega esa información? ¿Por qué es tan dispar con lo que uno percibe a través de no solo lo que dicen ustedes, sino que lo que dicen muchas otras agencias también? Se está refiriendo como a la iglesia patriótica, hay como un lavado de imagen, no sé si tienen como alguna opinión sobre eso. Yo no sé cuáles son las fuentes de información a las cuales tú te refieres, pero las voy a dar por buenas. Así yo primero diría que hay un fenómeno religioso que a pesar de todas las persecuciones resiste e incluso se fortalece, no me cabe duda de eso. Puede ser también lo que dices tú, que sea una forma de relaciones públicas de China. Pero también quiero ser bien claro en esto, y estas son las contradicciones del fenómeno religioso cuando se hace institución, que es, ¿qué hace el Vaticano con la religión católica patriótica? O con la persecución en muchos estados, porque el Vaticano es un estado también, ¿ya? Y tiene que entrar en lógicas, no sé si tiene, pero entra en lógicas de política, de poder. Y entre otras cosas por una razón de bien común, que es, si yo condeno al Estado chino, si yo condeno a este Estado latinoamericano, puedo aumentar incluso las persecuciones en contra de los católicos. Entonces viene un racionamiento de política y de prudencia que son respetables, pero para serte franco, en mi opinión, hay veces que distorsionan todo el mensaje, ¿ya? Pero eso sería una reflexión que he compartido con ustedes. Yo agregaría lo de Sergio, estando de acuerdo, que en China tenemos las dos iglesias, la patriótica, que es la que está aprobada por el Partido Comunista, por el gobierno, que nombra a los obispos, que tiene total control sobre la iglesia, y la iglesia clandestina, que es la iglesia mayoritaria y a la que nos hemos referido principalmente en esta presentación, que es la iglesia que sigue fiel a Roma directamente sin pasar por el Partido Comunista. Yo tampoco sé la fuente de dónde viene lo que, o sea, conozco Fides, pero exactamente de dónde viene esa noticia que tú comentas no la sé. Pero sí te puedo comentar que las actividades en general religiosas católicas, que son abiertas, que son públicas, son de la iglesia patriótica. Pero la iglesia clandestina, sí, hace poquito trataron de encarcelar al obispo de Hong Kong. Hay sacerdotes, hay obispos que están encarcelados y tienen que hacer sus actividades en la clandestinidad, por eso se le dice clandestina. Gracias. Bueno, sí, lo que pasa es que yo antes hice un pequeño argumento de los cursos de verano con respecto a las religiones, pero no escuché la palabra secta religiosa. La secta. Entonces a mí en los cursos de verano me dicen de lo siguiente: la religión es una sola, las demás son todas sectas. Entonces ahí me quedó como marcando, ocupado textualmente este concepto, porque escuché solamente religiones. ¿Se podría buscar alguna parte para llevarme otro argumento?
Prefiere que uno acepta. Yo creo que puede dar para conversar más en privado, pero o sea, básicamente el informe es sobre la persecución a la libertad religiosa que ejercen las religiones. Las sectas son grupos completamente apartados, que son cerrados, que responden a otra lógica. Entonces, en el fondo, no entran en la lógica, digamos, de la libertad religiosa. Así que yo creo que por eso no se escucha esa cosa. Muchas gracias. Agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, gracias a esta Casa de Estudios nuevamente por habernos prestado el lugar, gracias a los expositores, de verdad fue muy interesante escucharlos, gracias a la Fundación, al Centro y a todas las personas que están detrás de la elaboración de este informe. Y por último les recordamos que si quieren descargar el informe pueden hacerlo en esa página web. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.